Hola, Yori. Muy buenas noches. Buenas noches. Queremos darle el enfoque de la importancia que tienen las elecciones para los mexicanos, para la economía mexicana, por supuesto. Hasta el día de hoy, con todas las amenazas que lanza el candidato Donald Trump, ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos frente a los candidatos? Bien, bueno, pues las elecciones son importantes, no nada más para los Estados Unidos o para México, sino para todo el mundo. Pero bueno, pues dado que el candidato Trump ha lanzado varios misiles teledirigidos hacia México en sus promesas de campaña y que pues pueden resultar muy letales, pues claro que para México es un evento relevante. Sí, hoy Sí. de hecho decía, o le paran al embate al crimen, o refuerzan la seguridad y paran a los cárteles de la droga, o impongo aranceles del 25 al 75%. Y también el flujo de migración, ¿no? Que son los dos temas que toca. O sea, parar el flujo de migración y parar el tráfico de fentanilo y de otras drogas, ¿no? Pero también en su política proteccionista ha hablado de imponer un arancel de 100% a las importaciones de automóviles provenientes de México. No le importa de qué marca son. Lo que quiere es que los puestos de trabajo que hoy tenemos en México se trasladen a Estados Unidos, lo cual es una falacia, porque pues la verdad es que las plantas modernas de manufactura automotriz pues, cada vez son más robotizadas y utilizan menos gente, ¿no? Pero pues sí es una amenaza que está ahí. ¿Pone en riesgo como tal el tratado comercial? Sí, pero si uno analiza las propuestas que traen ambos candidatos, señor Trump, en pocas palabras, lo que pretende es bajar la tasa de impuestos sobre la renta a las empresas del 21 al 15, pero también pretende poner un arancel generalizado a todo el mundo de entre el 10 al 20%, de impuestos más altos a China sobre todo, y en el caso de México, 100% para la industria automotriz, imponer, como lo está diciendo hoy, un arancel de hasta 25% para todas las mercancías, si no hacemos algo concreto y contundente en materia de migración y de drogas, de tráfico de drogas. Ese es el primer enfoque, migración y drogas. Sin embargo, también es cierto que hay mucho nerviosismo por la situación que se vive adentro del país. Evidentemente, la reforma al Poder Judicial pues, ha desatado mucho debate. ¿Cómo puede impactar lo que sucede mañana aquí en la Corte frente a lo que va a suceder en la elección presidencial en Estados Unidos? Sí. Mañana y pasado mañana son 2 días claves, ¿no? Y se pueden presentar varios escenarios. Quisiera resumirlos así. Hay 2 escenarios de si gana Trump. Uno es con control del Congreso del lado republicano, otro es sin el control del Congreso. El primer escenario es un escenario que le facilitaría al señor Trump el que el Congreso le apruebe sus promesas de campaña, donde ya acabo de hablar, pues lo grave son las políticas proteccionistas, y bajando la tasa de impuesto sobre la renta a las empresas, pues va a generar un mayor déficit fiscal. Hoy en día el déficit fiscal está al 6% sobre PIB. Pues no puede ser que el país más importante del mundo y el dueño del dólar, y todos estamos colgados del dólar, ¿no?, en el mundo, se porte mal fiscalmente, ¿no? Ese tamaño de déficit es totalmente insostenible. Del lado de la señora Kamala Harris, ella está proponiendo subir la tasa de impuestos del 21 al 28 y tener pues una política comercial con aranceles dirigidos quirúrgicamente hacia donde le afectan los intereses americanos, pero no generalizados como Mr. Trump, ¿no? Y el segundo escenario de Trump, sin el control del Congreso, pues haría difícil que pudiera imponer su agenda y sus promesas de campaña. Hay otros 2 escenarios para Kamala Harris, con el control del Congreso del lado demócrata, lo cual le facilitaría a Kamala Harris imponer o aprobar, conseguir la aprobación de las promesas de campaña, y sin control del Congreso, que lo tendría mucho más difícil. Pero hay un quinto escenario que está por ahí, con estos 2 últimos en el que gana la señora Kamala Harris, que es que el señor Trump, que ha subido en sus discursos más recientes el tono a la sospecha de que va a haber un fraude electoral, bueno, pues ahí se ve un escenario en el que si no gana el señor Trump,
pues no va a aceptar su victoria y entonces podríamos tener de nueva cuenta desórdenes, toma de Capitolio, etcétera, por parte de sus fanáticos, ¿no? Y ese sería también un escenario muy desestabilizador para los mercados internacionales mundiales. Claro. Ahora, por un lado, podemos tener un resultado en la elección presidencial en Estados Unidos que tenga una afectación directa a el dólar. Por otro lado, se puede leer este quinto escenario que tú planteas. En todo caso, mañana, ojo también al dólar. Mañana pasa. Así es. Pero también tenemos aquí lo que bien apuntas, el inicio de la votación de la propuesta del magistrado José Luis González Alcántara Carrancá, que quizás no se vote mañana, quizás inicie el proceso, pero sí está programado, pero quizás no llegue la votación, pero si no es mañana será el miércoles o el jueves, pero sí puede haber agregado a lo que suceda allá afuera, pues aquí ya una declaratoria de una crisis constitucional que pues también puede agravar a los mercados financieros. En la combinación de escenarios sí veo al tipo de cambio fácilmente a 23 pesos por dólar, por ejemplo, si gana Trump con control del Congreso y se aprueba por parte de la Suprema Corte la propuesta del señor Carrancá, pues sí veo mucha inestabilidad en el peso mexicano, ¿no? Claro, independientemente ya de las cadenas de valor, evidentemente de la tensión internacional, hay mucho en juego en caso de que gane ella o que gane él en términos internacionales, en términos globales. Son dos visiones del mundo, incluso de la paz, del comercio, etcétera. Así es, incluso el papel de Estados Unidos en el mundo, son visiones opuestas, ¿no? Entonces, sí, vaya que será relevante, trascendente, muy importante lo que suceda en estas próximas 48 horas. Bueno, le vamos a estar dando seguimiento. Ernesto Farril, analista económico bursátil, gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ¿qué nos